Agrupaciones políticas que han tenido la generosidad de invitarnos. En primer lugar, quiero trasladarles a ustedes que el maestro Raúl Zaffaroni no ha podido concurrir por una ligera indisposición. Manda un fraternal saludo para todos, pero realmente no le era imposible estar aquí esta noche con nosotros. En segundo lugar, a Daniel Galvaño y a cada una de las compañeras y de los compañeros que han tenido la generosidad de invitarnos, y como señalaban al comienzo que venimos de la ciudad de Buenos Aires, nací en la ciudad de Buenos Aires, pero viví casi 25 años en la zona sur de Buenos Aires, así que me siento como en mi casa realmente, y cuando Daniel nos hizo la invitación, inmediatamente accedí. Pensamos con el maestro Zaffaroni, cuando se había hecho esta convocatoria, naturalmente no compartir con ustedes no porque no fueran importantes ustedes, sino que nos parecía que, no para hacer teoría, pero sí para hablar algo de lo que sucede en el derecho político y en el derecho constitucional de Argentina. Y por esa razón pensamos que el título más abarcador, y dado los momentos electorales que se van a suceder en las próximas horas, nos pareció que era interesante hablar de ciudadanía, describir la ciudadanía, en qué consiste la ciudadanía, qué es una ciudadanía débil, qué es una ciudadanía plena y qué consecuencias tiene la existencia de una ciudadanía débil para la construcción de un Estado y qué consecuencias tiene la construcción de una ciudadanía fuerte o plena para la construcción de un estado de bienestar. Yo no creo en Dios, pero voy a menudo a las iglesias y voy a misa. Y escucho en la misa cómo se leen las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras hay un primer motor infinito para todos aquellos que creen en Dios, y hay un sujeto indisponible, que es la criatura humana generada por Dios. Y nunca escuché en una iglesia, en ninguna misa, que se pusiera en discusión cuando los religiosos leen las Sagradas Escrituras, si está escrito o no está escrito en las Sagradas Escrituras. Todos los que están acá presentes, cada uno de ustedes, muchos de ustedes son personas de fe. En la Argentina la religión católica apostólica romana está muy extendida, así como otros credos, el islamismo, el judaísmo. Son libros sagrados. Está escrito ahí, y en esa relación de confianza con el primer motor se desenvuelve no solo la religiosidad, sino la divinidad de la criatura humana. Vuelvo a repetir, no creo en Dios. Pero sigo muy de cerca este proceso, porque la relación de las Sagradas Escrituras con la religión debería ser parecido a lo que sucediera con el derecho constitucional y la comunidad política. Todos los países del mundo tienen una constitución. Todas las constituciones del mundo, la más corta debe medir 30 páginas y la más extensa debe medir 150 a 180 páginas. Las constituciones deberían ser las escrituras laicas de cada una de estas comunidades, donde nosotros encontrásemos no el primer motor divino, sino el primer motor real. ¿Quién es el primer motor real? El ser humano de carne y hueso. Cada uno de nosotros es el primer motor. Ahora, ¿qué sucede? Una cosa es decirlo y otra cosa es realmente actuarlo. Porque si una persona no tiene trabajo, una persona no tiene acceso a la educación, una persona tiene dificultades para viajar, una persona
tiene enfermos a sus padres, en lugar de estar pensando en cómo construir una ciudadanía política, en realidad está pensando en cómo solucionar todas estas cuestiones. Las constituciones no pueden contemplar todo, es muy difícil que una constitución contemple absolutamente todo, son muy pocos los países del mundo, muy pocos realmente, en los que existe una coherencia entre lo que dicen las escrituras laicas y lo que realmente hacen los funcionarios elegidos cada determinada cantidad de años. En general, en el derecho constitucional hay una queja muy grande entre lo que dice la letra de la Constitución y lo que llevan adelante cada uno de los servidores públicos. Si me preguntasen cómo fue, diríamos que aproximadamente un 75% o un 80% de los países del mundo existe esta queja. Claro que hay países donde la queja es mucho más agravada que en otros y sobre todo lo que nosotros nos queda más cerca en América Latina, porque ¿qué sentido tendría yo que a ustedes les hable hoy de lo que sucede en otros países tan dispares como Hungría, para nosotros que no tiene nada que ver, sino sería importante pensar, por ejemplo, lo que sucede en Brasil, cómo el proceso brasileño ha ido degenerando de tal manera que con una buena constitución, la constitución brasileña es una buena constitución, ha generado un líder a la providencia como tiene hoy como presidente de la República. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es entonces la siguiente. Si resulta que el ciudadano es el primer motor de la comunidad y la Constitución es la escritura laica y cada ciudadano y cada servidor público debería ser un devoto de la Constitución, bastaría con cumplir con la Constitución para que todos fuésemos sanos, felices y viviésemos con ondas de amor y paz. Es imposible. El problema, compañeras y compañeros, es que las constituciones tienen agujeros. Los agujeros en las constituciones son zonas que no se encuentran legisladas, zonas que no están regladas. La Constitución no dice todo lo que puede decir, entonces a esas zonas de la Constitución las llamamos laguna. Hay una laguna. Y la laguna no hay, acá hablaban en la laguna no hay reglas. Y hay otra zona de las constituciones donde hay reglas, pero esas reglas no se cumplen. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno va a la iglesia y habla al cura, se cumple todo lo que dice el cura porque nadie discute sobre las Sagradas Escrituras. El problema es cuando yo tengo la Constitución y levanto la Constitución así y digo, bueno, mira, en esta Constitución que yo tengo acá, hay una parte de esta Constitución que hay una laguna y hay otra parte de la Constitución que es inefectiva. Con lo cual, cae verticalmente la posibilidad de vivir regiamente bajo la Constitución. Porque la Constitución tiene la Constitución de la Argentina, la Constitución de Brasil, la Constitución de Colombia, la Constitución de Chile, la Constitución de Ecuador, todos los países de América Latina, la Constitución de México, la de Bolivia también, la de Bolivia sacaba un poquito, pero las que más me interesan a mí en este momento, que son la argentina, la brasileña y la colombiana, no basta con escribir, hay que escribir bien, concienzudamente, y hacer que las lagunas sean lo más pequeñas posibles y no escribir reglas tales como que tocarás el cielo con las manos. Cuando se reúnen las convenciones constitucionales, así como nadie preguntaría cómo se hace un choripán, las constituciones se hacen en acuerdos asamblearios muy grandes, donde hay en general diferentes posturas y cada una de las personas que concurren a una asamblea constituyente quiere poner lo que desea, de izquierda, de derecha, progresista, conservador, religioso, ateo, agnóstico, judío, cada uno. Y bueno, fruto de eso termina una amalgama. La Constitución de la Argentina es una constitución del siglo XIX. Es una de las constituciones más viejas del mundo, es una de las constituciones más antiguas del mundo, y es una constitución
que merece ser respetada, que ha sido reformada 3 veces en el siglo XIX y que ha sido reformada 3 veces en el siglo XX. En los últimos 25 años, y acá se ha hecho mención, se han abierto camino, una nueva forma de poderes planetarios, una nueva forma de monstruo mundial, que son poderes plutocráticos corporativos, grandes transnacionales. Quiero decir, cuando se inventó la idea de constitución, hace 250 años, existía la noción de que cada Estado tenía dominio bajo su territorio. Hoy, 250 años de inventada la idea de constitución, esto ha cambiado por completo, porque no es absolutamente necesario que el Estado pueda tener, porque hay grandes poderes corporativos concentrados, empresas transnacionales, que tienen mayor poder que hasta los propios poderes institucionales. O sea que nosotros que vivimos en esta instancia, los papás, nuestros hijos y nuestros papás, las 3 generaciones que vivimos bajo una constitución, enfrentamos un problema que esto no había sido concebido. ¿Por qué no había sido concebido? Porque cuando se inventa la idea de constitución, el ser humano tiene 250.000 años de que es Homo sapiens sapiens. De esos 250.000 años, solamente 250 vivió con constitución. Cuando se inventó la constitución, solamente vivía una generación y se pensaba que la esperanza de vida era de 35 años. Hoy la esperanza de vida es de 90 años. Con la esperanza de vida van a vivir 4 generaciones. Quiere decir que cuando se inventó la Constitución era un invento para una generación. Ahora tiene que ser un invento que cobije no a una, a 4 generaciones. 4 generaciones en las cuales además estamos en el medio de una revolución tecnológica fabulosa que no sabemos, porque no conocemos tampoco, cuáles son los alcances de esta revolución tecnológica. ¿Qué quiero decir concretamente con esto? Estoy diciendo que la Constitución es un invento del ser humano, de la misma manera que no es un celular, que es una botella y que es un vaso. Como invención puede ser cambiado en todo momento. Lo que no sabemos, ninguno de los que está acá presente, cuándo la singularidad, cuándo la artificialidad, me estoy refiriendo concretamente a la inteligencia artificial, cuándo la inteligencia artificial va a reemplazar a la idea de Constitución. Pero no me quiero ir 5 años o 6 o 7 años para adelante, que es cuando yo calculo que... Sí, yo calculo que va a suceder más o menos 5, 6 o 7 años. Se calcula que en 5 años va a estar lista la máquina capaz de leer toda la literatura producida por el hombre. Ese calculan que es el momento clave de la singularidad. O sea, cuando haya una máquina que lea en un milisegundo toda la literatura producida por el hombre. Pero no nos avancemos. Pasemos a algo más cotidiano. Nuestra invención, nuestra Constitución es del siglo XIX. Y como Constitución del siglo XIX, era una Constitución hecha para que los ricos fueran más ricos y para que los pobres fueran más pobres. Y era una Constitución que no fue pensada para una ola migratoria como se desarrolló entre 1870 y 1930. Esto cambió las condiciones, la composición, la estratificación social e hizo que un nuevo sujeto histórico ingresara en el siglo XX a la política de la Argentina. ¿Ha sido posible desvalijar el Estado? Y ha sido posible desvalijar el Estado porque la Constitución, nuestra Constitución, ¿cómo se los podría? Quizá yo tendría que tener la capacidad como catedrático para hacerlo. La Constitución tiene una porción venenosa en su propio interior. Y esa porción venenosa que tiene la Constitución, la de la Argentina, la colombiana, la brasileña, la chilena, es la forma de cómo está distribuido el poder. El poder está distribuido de manera vertical y monocrática. Y eso quiere decir que eso es el veneno y eso es el lugar donde la Constitución no va a funcionar.
El problema que tiene nuestra Constitución con la distribución del poder como invención debería ser repensado, debería ser reanalizado. ¿Qué pasó? Que esta distribución del poder que tiene la Constitución, si bien la Constitución contempla la alternancia, cuando Alfonsín dejó de ser presidente, asumió Menem. Cuando asumió Menem, luego vino de la Rúa. Pero una cosa es la alternancia y otra cosa es la liquidación. Son dos situaciones completamente distintas. Y acá, hace unos minutos nada más, se acaba de mencionar, cuáles son las circunstancias que se han avecinado en los últimos 30 meses. Caída del empleo, imposibilidad de los jóvenes de acceder al primer empleo, falta de camas en los hospitales, falta de infraestructura en los hospitales, caída del presupuesto en ciencia, caída del presupuesto en tecnología, endeudamiento colosal en miles y miles de millones de dólares, no tratamiento por el Congreso de este endeudamiento, desvalijamiento completo del salario de los jubilados y de las jubiladas, desfinanciamiento de los caminos y de las rutas. Entonces uno se pregunta, ¿no? En este caso, como constitucionalista, prefiero ir a la iglesia. Pero perdón. ¿Por qué? Porque en la iglesia voy a escuchar las Sagradas Escrituras. Y las Escrituras laicas, que es nuestra Constitución Federal, sería la que estaría permitiendo todo este tipo de situaciones. Que además se ve completamente agravado, y para redondear, con la siguiente situación. La Argentina tiene una estratificación social muy curiosa. Tiene un 33% de los argentinos son poseedores y un 66% de los argentinos son desposeídos. ¿Los desposeídos quiénes son? O pobres o vulnerables. ¿Quién es el vulnerable? Que le corren un poquito la silla y pasó a condición de pobre. Y esto nos lleva a pensar que no hay posibilidad de construir una ciudadanía plena cuando la propia comunidad, el primer motor, el ciudadano, del que estábamos hablando, ese ser finito y de carne y hueso, pertenece a la categoría de los desposeídos. Porque no basta la igualación ante el derecho para que cada 2 o 4 años renovemos, porque si no somos iguales en las posibilidades del acceso al aparato de la producción, la ciencia y la tecnología, estamos en desventaja. En consecuencia, estimadas compañeras y compañeros, la verdadera misión, que corresponde sobre todo a las generaciones que vienen detrás nuestro, es transfigurar una nueva consigna para la República Argentina. Si la Argentina tiene hoy, de cada 3 argentinos, son 2 desposeídos, la consigna es gobernar es igualar. Así como en el siglo XIX se intentó con la consigna gobernar es poblar, no hay ninguna Argentina posible, ni factible, ni pensable que no parta de la igualación material y de la igualación real de oportunidades para cada persona que decida habitar el suelo argentino, como dice nuestro preámbulo. Sin la posibilidad, sin llevar adelante esta misión transformadora para gobernar a partir del igualitarismo, va a ser imposible, compañeras y compañeros, que pensemos en una ciudadanía plena. La ciudadanía plena es aquella que se corresponde con el estado de bienestar. Y la ciudadanía débil, la ciudadanía devaluada, es la que se corresponde con el estado de malestar. Y con esto voy cerrando.
Un señor que yo admiro mucho, que no era jurista, por eso lo admiro profundamente. Porque no era jurista. Escribió en 1929 que había solamente 3 causas del malestar en el ser humano: la caducidad del propio cuerpo, las causas de la naturaleza y el mal que le infligía a otro ser humano. Si cae granizo, o se nos abre, o hay un terremoto, o viene un tsunami, todavía no podemos hacer nada. Estamos haciendo todo lo posible por calentarla a la tierra lo más posible para que estalle. Pero frente a eso no podemos hacer nada. No digo que me gustaría vivir 90 años, pero la verdad 120, 130, están especulando que dentro de 50 años la esperanza de vida va a ser de 130 años, 140 años. Pero la cuestión es que, al menos como estamos nosotros concebidos, todos vamos a morir. O casi todos los que estamos acá presentes, vamos a morir. Gracias a Dios. Probablemente haya algunos acá presentes que no van a morir, porque la artificialidad está dando pasos pero tan adelantados que uno no puede decir lo que va a suceder dentro de 50, de 70 años. Con esto quiero decirle que con las causas de la naturaleza yo no puedo hacer nada. Con el envejecimiento fisiológico tampoco puedo hacer nada. Lo que sí les puedo contar, que es el ámbito de mi competencia, desde hace 40 años que me dedico al derecho, es que el derecho es una herramienta que debe concebir la posibilidad concreta, real, efectiva, de que una persona no dañe a otra y la ayude siempre que pueda. Tal como está concebido el derecho constitucional de la Argentina de estructura política, no cubre esta contingencia. Por eso hay personas que nos dañan y por eso hay personas que no nos ayudan. En esas sociedades donde hay personas que nos dañan y donde hay personas que no nos ayudan, se compadecen con una ciudadanía débil. Una ciudadanía débil, compañeras y compañeros, es un estado de malestar. Lo que propongo entonces es un estado de bienestar con una ciudadanía plena, donde nos ayudemos entre nosotros y esté terminantemente prohibido dañar al otro. Muchísimas gracias. material y política del país y la clase que gobernaba. O sea, era una constitución que reivindicaba la propiedad privada y reivindica aún la propiedad privada. Pero me gustaría hacerle esta pregunta, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Qué opinión podrías darnos acerca de la constitución que en el 57 la anularon y que apareció en el año 49 y que fue la constitución que desafió la concepción de propiedad privada, ¿no? Que puso en cuestión la idea de la propiedad, ¿no? No sé, esa sería la pregunta que me animaría a hacerte si sos tan amable. ¿Esa constitución estaría construyendo ese paradigma de igualitario entre los que no tenemos, bueno, los que vos definiste, ¿no? Bueno, esa sería la pregunta concreta. Me refiero a la constitución de la constitución. Es muy buena la pregunta y también vale la pena aclararlo porque estamos entre compañeros y buenos hablar. La Constitución de 1949 recogía la función social de la propiedad. Muchos compañeros en la Argentina creen que la función social no está mal,
pero creen que la función social de la propiedad es casi una invención argentina como el colectivo, el dulce de leche, el asado y la virome. Bueno, no es así, no es así. La Constitución de Irlanda de 1939 y la Constitución de Italia de 1947 ya habían instalado la función social de la propiedad junto con la Constitución mexicana de 1917. Acá hay una colega del Instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mariana Cuellar, y la Constitución de Weimar. ¿Es suficiente o es insuficiente? No es suficiente con decirlo en la Constitución, porque la Constitución del 49 tenía la función social de la propiedad, rigió 6 o 7 años y mucho no se pudo hacer. Sí, claramente, cualquier reforma de la Constitución, cualquier cambio constituyente que se haga en Argentina debe pensar inexorablemente en el dominio o el derecho de propiedad. Agregar algo, la Constitución del 49, que estaba legalmente modificando la Constitución anterior y que fue eliminada por decreto para que nos rigiera la que hoy nos rige, no contemplaba la revolución del feminismo que nosotras podemos reivindicar de fines del siglo pasado y lo que va de este siglo. Y cualquier cambio constitucional que se haga no va a poder obviar esa cuestión. El reparto de la tarea del cuidado para que las mujeres podamos tener la vida tan plena como tienen los hombres, tiene que aparecer en cualquier regla del juego. Estaba la señora primero, después...